¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a este canal que es su casa. Empezamos el 2025 con un vídeo, la verdad que básicamente lo vamos a comentar, porque estoy casi seguro que la gran mayoría de vosotros, conductores asalariados, seguramente lo habéis visto porque este vídeo ha corrido como la pólvora. De hecho, por ejemplo, comentando con Fernando Guillén, pues ya él me ha hecho saber o me ha comentado que ya han hecho lo posible para que este vídeo caiga en manos de la ministra de Trabajo. Yo no sé si después de que los que aún no lo hayan visto vean el contenido y el abierto reconocimiento del abuso reiterado de las empresas hacia sus conductores, reconocido abiertamente, yo no sé hasta qué punto, vamos, esto es un jarro de agua fría, pero que la verdad, por otra parte, es poner las cartas sobre la mesa y dejarle bien claro a Inspección de Trabajo que lo único que les queda es actuar, ya no hay excusas. Primero vamos a empezar con la intervención del señor Juan José Gil Palizo, secretario general técnico de FENADISMER, que es uno de los ponentes de estas jornadas empresariales del transporte que yo por la información que he podido recabar, esto tuvo lugar, ya tiene años, esto tuvo lugar en el año 2017, sí, en el año 2017, y no sé cómo, yo creo que alguien o se le ha escapado o alguien lo ha filtrado, pero yo por lo menos no tenía ni idea de lo que estaba pasando y de lo que se estaba hablando, sobre todo esta parte tan interesante, donde efectivamente, de forma abierta y clara, dicen que, esto lo dice el señor Ramón Villaescusa, que yo no sé si tendrá algo que ver con Julio Villaescusa, presidente de FENADISMER. No estoy seguro, el apellido es el mismo, no sé si son familia, son hermanos, no tengo ni idea, pero desde luego que, vamos, yo no sé si cuando terminen de ver ustedes este vídeo se van a sentir representados por no sé, este famoso Comité Nacional que representa al transporte en España, que desde luego, y visto lo visto, a quien menos representa es a la gran mayoría de los que estamos montados en los camiones, que somos conductores, trabajadores por cuenta ajena. Vamos a empezar con la ponencia de este repaso del Real Decreto 1561 con algunos matices. Vamos a irlo viendo. ¿De acuerdo? Es lo que a ustedes les afecta en el sector del transporte. Define lo que es tiempo de trabajo efectivo, que es lo mismo que les decía antes, es decir, todo aquel tiempo comprendido entre el principio y el fin de la jornada laboral, en el que el trabajador está a disposición del empresario y en el ejercicio de su actividad, es decir, o bien conduce, o bien realiza otros trabajos auxiliares, esperas, etcétera, etcétera. Y la duración máxima diaria, incluida las horas extraordinarias, nunca puede superar las 12 horas. ¿De acuerdo? Por eso yo, cuando he visto que hay alguna sentencia en su día de esa EPA que nos remitieron, la verdad es que me sorprendió. No sé si es que no le preguntaron determinadas cosas y por eso contestaron otras, pero que sepan ustedes que la regulación para el sector del transporte por carretera, luego ya veremos que incluso los que están sujetos a tacógrafo es una regulación diferente, inferior, pero para el que no está sujeto a tacógrafo, la duración máxima diaria, incluida las horas diarias, nunca puede superar las 12 horas. Y si está realizando una actividad nocturna, nunca puede superar las 10 horas. ¿De acuerdo? La duración máxima semanal es de 60 horas como máximo, como les he dicho antes, pero en un promedio de 48 horas en 6 meses. O sea, la regulación europea hablaba de 4 meses,
pero permitía que por acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales a nivel nacional se pudiera ampliar el promedio. Así se hizo en el Acuerdo General de Transporte en España, y el promedio sería de 48 horas en 6 meses. Pero anualmente habría que regirse por el Estatuto de los Trabajadores, es decir, que anualmente solo podrían trabajar 40 horas, ¿de acuerdo? O sea que estamos hablando 60 horas en una semana, en un promedio de 6 meses 48 horas, y en un promedio anual 40 horas, ¿de acuerdo? ¿Vale? La interrupción del trabajo, como ya hemos visto antes, es exactamente igual, cada 6 horas 30 minutos de pausa, y si supera las 9 horas 45 minutos de pausa, que como les he dicho antes, se pueden fraccionar en periodos de 15 minutos, ¿de acuerdo? En cuanto al tiempo de presencia, ¿de acuerdo? Es, como lo hemos visto antes, a nivel europeo, es el tiempo en el que el trabajador está a disposición del empresario sin prestar trabajo efectivo y sin tener que permanecer en el lugar de trabajo. Es decir, por ejemplo, estar en su casa ante posibles avisos, o emergencias, o urgencias, o esperas, o como le quieran ustedes llamar, ¿de acuerdo? Si bien la directiva europea no establecía un límite, porque si en un momento se lo he citado, la normativa española sí, ¿de acuerdo? Y establece un límite máximo de 20 horas semanales. La duración máxima es de 20 horas semanales que se pueden promediar en 2 meses. Es decir, que puede haber una semana que sean 40, si las 7 semanas son 0, pues ya estaríamos en 20, ¿de acuerdo? O así sucesivamente hasta 2 meses, ¿de acuerdo? Máximo 20 horas. Y el descanso diario puede ser de 12 horas, que puede reducirse a 10 horas, compensándolo en un plazo de 4 semanas. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro, por tanto? Tiempo de presencia como máximo, es decir, el que no está el trabajador ni en el vehículo ni en la sede de la empresa, sino que está en su casa, por ejemplo, pero a disposición del empresario, el máximo es de 20 horas semanales. ¿De acuerdo? Esa no computan en el cómputo anual, ¿no? No. ¿Y cómo se cotizarían? Como mínimo habría que pagar el salario del ESE, o bien se pueden compensar con vacaciones idénticas, ¿de acuerdo? Es decir, si está 20 horas de presencia, o bien se le paga como mínimo por el mismo salario de la jornada ordinaria, o bien se compensa con idéntico descanso al que ha tenido el tiempo de presencia. ¿Presencia es lo mismo que disponibilidad? Sí, disponibilidad es el concepto europeo y presencia es el concepto español, ¿de acuerdo? Son idénticos, ¿de acuerdo? No sé por qué no se tradujo como tiempo de disponibilidad. Bueno, sí hay una razón, y es que ya venía la regulación española establecida de sobre el tiempo de presencia con anterioridad, y la directiva europea se aprobó después. Entonces ya por no modificar la legislación española en ese concepto, pues se mantuvo tiempo de presencia. Pero bueno, son el mismo concepto, ¿de acuerdo? Se equivoca la Sí, presencia. es lo mismo, es decir, tiempo de presencia. Tiempo de disponibilidad es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Uno es un término europeo y otro término nacional, pero son idénticos, ¿vale? Otra cuestión importante, ¿de acuerdo? Porque habrán oído ustedes sobre estos ríos de tinta. Hay obligación de registrar los tiempos de trabajo de sus trabajadores, de sus trabajadores conductores, de sus trabajadores conductores, ¿de acuerdo? El Real Decreto el de 1935, establece un plazo mínimo de 3 años, ¿de acuerdo? Plazo mínimo de 3 años de sus conductores. De sus trabajadores normales, es decir, la persona que está en la oficina, pues ya veremos que primero pienso la inspección de trabajo, esto no lo vas a contar tú, ¿no? ¿No lo vas a contar? ¿No lo vas a contar? No, lo cuento yo. Está incluido en el salario de la ponencia, ¿no? Por tanto. Respecto. ¿No? Sí, ¿no la sentencia? Sí. Ah, pues entonces, me lo descuenta. Cuéntala, porque no te vamos a descontar nada. Lo cuenta Ramón, ¿de acuerdo? Por tanto, 3 años, ¿de acuerdo? 3 años. Y ya por último, hacerles un breve repaso del reglamento sobre tiempos de conducción y descanso, ¿de acuerdo? Que por esto lo conocerán, pero saben ustedes que no se aplica ni a los vehículos con una masa máxima, a los conductores, perdón, de vehículos con una masa máxima igual o inferior a 3,5 toneladas, eso en ningún caso se aplica a este reglamento, y aquellos vehículos que superando dicho tonelaje, que es mucho de sus casos, aquellos vehículos, dice el artículo 3G del reglamento europeo, aquellos vehículos especializados en reparación de averías cuyo radio de acción sea de 100 kilómetros alrededor de su centro de explotación, ¿de acuerdo? Por tanto, si sus conductores van con un vehículo de menos de 3,5 toneladas de masa máxima, aunque recorran 300.000 kilómetros, no van a tener que llevar tacones, ¿de acuerdo? Si el vehículo que llevan tiene una masa máxima superior a 3.500 kilos,
y su actividad la desarrolla en un recorrido inferior a 100 kilómetros, tampoco tienen que usar tacógrafo. ¿De acuerdo? No tienen que usar tacógrafo, por tanto no están sujetos a esto que les voy a decir, estarían sujetos a lo que les he dicho. ¿De acuerdo? Tiempo de conducción y descanso, que no significa que aparte no haya que cumplir la normativa de trabajo que les he dicho antes. ¿De acuerdo? ¿Bien? Conducción diaria. Establece como máximo 9 horas al día, ampliable a 10 horas al día, 2 días a la semana. ¿De acuerdo? Conducción semanal no viene regulado en el reglamento europeo, pero se puede deducir fácilmente. Si solo puedo conducir 6 días, porque el séptimo hay que descansar, como les he dicho antes, y como máximo puedo conducir 9 horas al día y 2 días que puedo conducir 10, pues 10 y 10, 20, y 9 por 4, 36, pues son 56, ¿de acuerdo? Pero no porque lo diga el reglamento europeo, sino porque es una simple suma de conducciones diarias, ¿de acuerdo? Lo que sí regula el reglamento europeo es la conducción bisemanal, es decir, la suma de 2 semanas. Y dice que es de 90 horas. Significa que si una semana yo condujera 56 horas, la siguiente semana como máximo podría conducir 34 horas. ¿De acuerdo? 56, 34, 90. Pero recuerden que antes les he dicho, que el tiempo de trabajo máximo semanal es de 60 horas, pero en un promedio de 6 meses debe ser de 48 horas. ¿De acuerdo? O sea que no puedo estar haciendo todas las semanas 90 horas. Sí, 90 horas se podría hacer, sí. Bueno, sí, podría estar haciendo 90 horas, es decir, podría hacer de promedio 45 semanales, pero para otras actividades solo tendría 3 horas. No sé si me están siguiendo, ¿no? Vale. De conducción bisemanal, fíjense ustedes que agotamos el máximo que me permite el reglamento europeo. Serían 45 y 45, o sea, serían 90 horas. Dividido entre 2, 45, ¿no? A la semana 45, ¿de acuerdo? Pero luego la regulación sobre el tiempo de trabajo me establece un máximo de 48 horas de tiempo de trabajo, ¿de acuerdo? Si lo gasto todo en conducción, para otras tareas solo tendré 3 horas, 45 y 3, 48. ¿Me están ustedes entendiendo? Y luego, en el promedio anual, como máximo 40 horas. Por tanto, los convenios colectivos de transporte, ninguno supera las 1000, aunque el máximo sería 1826, quiero recordar, ningún convenio, la mayoría de los convenios no pasan de 1700 horas. ¿De acuerdo? Yo no es el convenio colectivo de Valencia, pues no hay tantos convenios como provincias, pero todos están en las 1700 horas aproximadamente, ¿de acuerdo? En las que se incluye no solo conducción, sino cualquier otra tarea, ¿vale? El descanso, la conducción bisemanal. La conducción ininterrumpida, aquí ya no hablamos de cada 6 horas una pausa de 30, como hemos visto, como regla general para el resto de trabajadores del sector del transporte, sino los que tengan tacógrafo, cada 4 horas y media deben hacer un descanso de 45 minutos o lo pueden fraccionar en 15 más 30, siempre en ese intervalo, 15 el primero y 30 el segundo, no vale 30 más 15, siempre tiene que ser 15 el primero y 30 el segundo, ¿de acuerdo? El descanso diario de 11 horas, reducible a 9 horas 3 días a la semana, y el descanso semanal son 45 horas, el descanso es normal, pero que puede ser reducido una semana sí, una semana no, a 24 horas, es decir, si una semana hago el descanso reducido de 24 horas, la siguiente semana tendré que hacer el de 45, la siguiente puedo hacer el de 24, y esas reducciones siempre las tengo que compensar antes de la 4ª semana desde que he realizado, siguiente a la que he realizado el descanso. O sea, si hago esta primera semana 24 horas, esas 21 horas que he dejado de hacer, las tengo que compensar antes de la 4ª semana. ¿De acuerdo? Y por mi parte, nada más, un poco, luego habrá un coloquio o algo así, pues os quedo a su entera disposición y muchísimas gracias. Espero que les haya podido aclarar más o menos la cuestión. No confundan tiempo de conducción con tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo es conducción más otras actividades y aquellos que están sujetos a tacógrafo llevan una regulación y los que no están sujetos a tacógrafo llevan la regulación simplemente de tiempo de trabajo. ¿De acuerdo? Pues nada más y gracias. ¿Cómo está asimilando esa patronal de grandes empresarios o de empresarios de grandes empresas de transporte, acostumbrados durante décadas al total desconocimiento de la normativa laboral sobre sus propios trabajadores, y que para ellos el santo grial por el cual se tenían que regir los trabajadores era por el reglamento 561/2006, que atiende a la reglamentación del tacógrafo, instrumento que no es más que un artefacto de control para la seguridad vial, el cual registra todas las actividades del conductor, que lo único que pretende es mantener unos
tiempos máximos de conducción y unos mínimos de descanso. Pero recordemos que no hay ninguna ley, ninguna, ninguna. Señores de Fenadismer, enséñenme una sola ley donde ponga que el trabajador tiene que ir a los límites que marca el tacógrafo. No hay ninguna. Sin embargo, sí que hay reales decretos, convenios colectivos y el Estatuto de los Trabajadores, donde sí que se regula la jornada laboral del trabajador del sector del transporte. Pero ¿cómo están entendiendo estos empresarios toda esta nueva información? ¿Qué les está llegando? Vamos a verlo. Giremos un poco la cámara. Ni hao, ni hao, 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 hao. Buenos días en chino se dice zao san hao. Bien, pues hemos escuchado al ponente, al señor Juan José Gil Palizo, que es secretario general técnico de Fenadismer, donde, bueno, ha hecho una exposición, ha intentado transmitir lo que es la reglamentación laboral, con la cual, bueno, tendrían que tener más que presente los empresarios del transporte en general. Y el hecho está en que, bueno, no ha estado mal del todo, pero sí que yo pondría alguna pequeña matización. Y sobre todo la matización que yo pondría sería en cuestión de tiempos de disponibilidad, descanso, pero sobre todo la disponibilidad, la presencia, ¿no? A ver, primero vamos a hacer un pequeño repaso de ese reglamento 561 que hace mención a lo que es la normativa del tacógrafo. Cuidado, no es una normativa laboral, hay que insistir siempre y muchas veces, no es una normativa laboral, es un instrumento de control que conlleva un régimen sancionador cuando se sobrepasan los tiempos de conducción máximos o se sobrepasan los tiempos mínimos de descanso. Pero no hay ninguna ley que nos obligue a ir a esos límites. Lo hacen ustedes, saltándose a la torera toda la normativa laboral que regula las jornadas de trabajo de los conductores asalariados. No son sus socios, son trabajadores. Métanselo en la cabeza, son trabajadores. Y se tienen que tratar como a tal, como a trabajadores, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué consideramos descanso? Es decir, el famoso pictograma de la camita. Se considera descanso cualquier tiempo ininterrumpido durante el cual el conductor dispone libremente de su tiempo. Vamos a dejarnos de hipocresías. Cuando el conductor dispone libremente de su tiempo, es decir, cuando para a comer, por ejemplo, a mitad de su jornada, ni siquiera está disponiendo libremente de su tiempo. Porque, a ver, si él está en su casa, por ejemplo, pues igual no creo que se plantee ir a comer a Casa Manolo a 50 kilómetros o a 100 kilómetros de su casa. No lo creo. Igual sí, igual en Casa Manolo cocinan de puta madre y, en fin, igual le podría apetecer, pero es muy raro. Con lo cual, si se ve obligado a parar 45 minutos y en esos 45 minutos aprovecha y va a comer a Casa Manolo porque le viene de paso, no está disfrutando libremente de su tiempo, ¿vale? Con lo cual, eso no es descanso. Eso, en todo caso, sería disponibilidad. Cuando el conductor para a comer, se pone disponibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, es un espacio para poder comer dentro de su jornada de trabajo. ¿Que no está trabajando? Estamos de acuerdo. Pero tampoco está disfrutando libremente de su tiempo. Con lo cual, las gallinas que entran por las que van saliendo, disponibilidad, ¿vale? Luego, por ejemplo, vamos a ver. La presencia
lo que es la definición de presencia o disponibilidad, es decir, el pictograma del cuadrado, lo dice bien claro, son los periodos distintos a las pausas y descansos en los que el conductor o trabajador móvil no está obligado a permanecer en su puesto de trabajo, pero sí estar pendiente para iniciar cualquier tipo de actividad que se le requiera, que puede ser conducción o pueden ser otro tipo de labores, es decir, otros trabajos. ¿Vale? Por ejemplo, el señor Juan José Gil, pues ojalá, yo lo voy a decir con la boca pequeña, porque a mí me ha encantado cuando ha dicho que lo que son el trabajo efectivo, la jornada real de trabajo de un conductor, de un chofer, es desde que inicia su jornada en el tacógrafo hasta que la finaliza y se lleva la tarjeta. Maravilloso, maravilloso. Yo siempre he pensado, y ahí le doy la razón, o sea, la lógica y el sentido común me dicen que es así. Y a cualquiera de ustedes que navegan en el barco de la hipocresía, intentando engañar a Inspección de Trabajo, jugando con los simbolitos, con los dibujitos del tacógrafo, pero ustedes saben que es real, eso es verdad. La jornada real de un conductor es desde que la inicia en el tacógrafo, o bien iniciando jornada, o bien introduciendo su tarjeta, hasta que finaliza jornada o saca su tarjeta y se va a su casa. El hecho de meter la tarjeta en el tacógrafo es lo más parecido a fichar en una fábrica. Cualquiera que tenga 2 dedos de cabeza lo ve así, ¿vale? Y luego, pues, otra cosa que ha dicho muy buena, que también estoy totalmente de acuerdo con él, que para él, por ejemplo, la presencia, la disponibilidad, es cuando tú estás en tu casa, esperando a que el empresario te llame y te diga, oye, mira, que has salido un viaje. Perdón. Ese tiempo no estás disfrutando libremente de tu tiempo. No es descanso. Aunque tú estés en tu casa, no es descanso. ¿Por qué? Porque primero, tú no puedes irte, por ejemplo, a un centro comercial, a comprar a una gran superficie para tu casa, o irte con tu señora, quedar abajo, en el bar de al lado de tu casa, o con un amigo, y tomarte 3 o 4 cervezas. ¿Por qué? Porque en el momento que te llamen, tú ya no estás para conducir. Tú ya no puedes conducir un camión. Con lo cual, el hecho de que te tengan a disposición en tu casa, en parte, están coaccionando tus libertades. Y eso no es descanso, amigo mío. Eso es estar a disposición del empresario. Con lo cual, efectivamente, este señor, Juan José Gil Palizo, efectivamente, ahí ha dado en el clavo. Lo ha dicho muy correctamente. Una de las cosas que no ha dicho, que sí que ha hablado, de que se deben compensar esas jornadas o esas semanas en las cuales se han pasado de las 48 horas. Que recordemos que al cabo del año, en la media, el cómputo global de media de trabajo son 40 horas semanales. Lo que no ha dicho son 2 cosas. Que dentro de esa media no cuenta el mes de vacaciones. No vale. Ni tampoco las vacaciones valen para compensar excesos de jornada de trabajo. Y ustedes me preguntarán, Tony, ¿y por qué no vale? ¿Por qué no se puede utilizar? Pues muy sencillo, porque un trabajador que no haga ningún tipo de exceso de jornada de trabajo y se ajuste a sus 40 horas semanales de trabajo y no haga ni una sola hora extra, ese señor también tiene derecho a 30 días de vacaciones. Con lo cual, el que hace esas horas se las tienen que compensar aparte de sus vacaciones. Tan lógico como eso. ¿Vale? En fin, ahora lo que vamos a escuchar, vamos a poner la guinda del vídeo, donde efectivamente, grábense esto en la cabeza. Bueno, escúchenlo ustedes porque parece increíble la absoluta admisión del abuso laboral hacia los conductores.
por parte de las empresas de transporte. Es increíble. Escúchenlo. ¿Cómo nos vamos a delatar ante la Inspección de Trabajo entregando un registro de jornada cuando realmente todos sabemos que estamos abusando de las jornadas de nuestros conductores? La idea inicial de esta jornada surgió hace prácticamente un año, cuando todos empezamos a saber que por parte de la Inspección de Trabajo pues empezó a crear una campaña especialmente agresiva con sobre todo las empresas que realizan turnos, acerca de controlar el seguimiento de la normativa de las jornadas y sobre todo de las horas extraordinarias. Esa campaña, digo, especialmente agresiva porque además llegó a crear una instrucción específica donde se establecieron unos criterios y en los que además estaba diciendo a la propia inspección que lo que tenía que hacer es centrar sus esfuerzos durante esos próximos 2 años en este seguimiento del control y del registro de las jornadas de trabajo. Y a partir de ahí, pues ciertamente se creó una cierta alarma en el sector, porque al menos en la asociación recibimos muchísimas llamadas, muchísimas consultas. Todos nos planteaban el mismo dilema: ¿cómo nos vamos a delatar ante la Inspección de Trabajo entregando un registro de jornada cuando realmente todos sabemos que estamos abusando de las jornadas de nuestros conductores? Todas las empresas prácticamente disponemos casi de más vehículos que conductores en nuestras empresas. Por parte de la asociación se llegó a prestar apoyo a las llamadas, a los asociados, también a no asociados, y nos ha parecido oportuno o conveniente plantear ese tema, traerlo aquí a debate, traerlo a la reflexión y hacer algún tipo de propuestas y que en los futuros podamos al menos mantener una cierta opinión, una cierta impresión un poco unificada. De eso se trata, ¿no? Yo quiero deciros de antemano, también de cara a los propios ponentes, que no se trata de hacer un cursillo laboral acelerado en 2 horas. De lo que se trata únicamente es de tratar de clarificar algunos conceptos sobre lo que son tiempos de trabajo, cómo hemos de organizarlos, por qué hay que organizar los tiempos de trabajo, por qué es conveniente hacerlo, si estamos o no obligados a llevar ese control de los tiempos de trabajo, y tratar de salir un poquito de esa incertidumbre que nos había puesto a todos la Inspección de Trabajo. Luego también explicaremos en cada una de nuestras ponencias las consecuencias que ha habido después de esa campaña de la Inspección. Yo creo que una vez más nos tenemos que defender de esas casi agresiones que venimos sufriendo, unas veces por el juzgado, otras veces por nuestros propios clientes, otras veces por el propio entorno que nos persigue. Hemos de defendernos y lo que tratamos es de al menos de tratar hoy de buscar una herramienta con la que podamos no solamente aprender a organizarnos, sino también aprender a defendernos de esa manera. Después de haber escuchado semejante barbaridad, porque me parece una barbaridad de juzgado de guardia, ¿ustedes se creen que este vídeo que yo estoy haciendo les va a afectar lo más mínimo? En absoluto, en absoluto. Pero yo quiero lanzar desde aquí varios mensajes. El primero, para la gente joven, para los chavales. Mi consejo, y si habéis podido llegar hasta aquí y habéis visto el vídeo hasta el final, mi consejo es que ni se os ocurra acercaros a una autoescuela para sacaros los permisos de conducción de camiones. Mirar para otro lado, porque ya sabéis que vais a la picadora del abuso laboral, y además reconocido, como habéis podido escuchar. Segundo, yo le pregunto, ya no a los autónomos, a las pymes, no, a los trabajadores del sector, a esos más de 300.000 conductores asalariados, y ya no quiero decir los que no están sujetos al tacógrafo o a los de transporte ligero, porque entonces ya somos muchos miles más. ¿Realmente vosotros os sentís representados por este Comité Nacional del Transporte? ¿Realmente? O sea, un comité nacional del transporte que está reconociendo el abuso laboral de las empresas de transporte hacia sus propios trabajadores, hacia los conductores, y que les da auténtico terror el presentar los registros de jornada reales de los conductores, que dicen que, lo que hace Inspección de Trabajo contra ellos son verdaderos ataques, verdaderas casi agresiones. A este señor Ramón Villaescusa, a este señor prácticamente poco le ha hecho falta para llamar las ratas de Inspección de Trabajo.
Es que le ha hecho falta esto para hacerlo. Se le veía en la mirada, se le veía en los ojos. Cuando tú tienes miedo de inspección de trabajo, amigo mío, es porque no estás haciendo bien las cosas. Y, señor Villaescusa, me encantaría poderle entrevistar en mi canal, porque en 0, le pondría la cara roja como un tomate. No, es que no tendría dónde esconderse. Porque sabe que tengo toda la razón del mundo. Y ustedes ninguna. Ninguna. Están robándole directamente a los conductores desde hace mucho tiempo. Pero les han robado tanto y no han sabido cuidar el sector que ahora tienen verdaderos problemas para encontrar gente que se suba a sus camiones. Y los culpables no son los choferes, no son los que los denuncian a inspección de trabajo, ¿vale? Ustedes se sienten agredidos por las actuaciones de inspección de trabajo. ¿Quién es el que verdaderamente sufre la agresión? ¿Ustedes por no cumplir las leyes? ¿O el que tiene que denunciarles en las horas extras trabajadas? Piénselo, piénselo. Chavales, no os subáis a un camión, no merece la pena. Como están las cosas, no vale la pena. Y después de ver semejante sinvergonzonería, pues lo único que me queda por decir es a inspección de trabajo, señor ministro o señora ministra, quien esté de turno. Lo hemos puesto en bandeja. Ya no tienen excusa. No hay excusa. Ahora tienen que actuar. Y actuar en serio. Y actuar de verdad. Con sanciones ejemplares. Porque el ser humano solo reacciona ante dos cosas. Ante el miedo y ante que lo toquen el bolsillo. Pues es hora de tocar el bolsillo. Y además con razón. Y no se dejen engañar. Que si dibujitos, que si descansos, que si disponibilidades. No. Hagan lo que les ha dicho este señor. Este señor que es secretario general técnico de Fenadismer. El señor Juan José Gil Palizo. Como bien ha dicho, la jornada laboral real del conductor es desde que inicia su jornada o inserta la tarjeta del tacógrafo hasta que extrae su tarjeta y finaliza su jornada. No se dejen engañar por otras historias. Si lo ha dicho el técnico general de Fenadismer, lo que dice este señor va a misa, ¿no? Pues háganle caso. Háganle caso. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo.